Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué bueno que están participando en este coloquio entre lo insólito y lo extraño, nuevas perspectivas analíticas de la literatura fantástica hispanoamericana. Gracias por acompañarnos a esta tercera mesa, que se titula De norte a sur, entre cruces en la narrativa fantástica hispanoamericana. Esta mesa está conformada por tres ponencias muy interesantes. Primero tenemos a Carla Urbano, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, que nos hablará sobre el ominoso literario, Catástrofe, Siniestro y Mal en Felisberto Hernández, Ricardo Piglia y Carlos Fuentes. Y bueno, sin más, te da la palabra. Gracias, Ana Paola. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les voy a leer mi ponencia. Espero que no resulte muy aletargada para esta hora de la tarde, pero bueno, haré lo que pueda. En 1979, el fenómeno de ruptura y convergencia, descrito en el coruscante ensayo homónimo de Octavio Paz, marcó un hito sin parangón en la literatura latinoamericana finisecular, ya que en el poeta afirmó que tras el periplo al que conduce la modernidad y su nimbo, solo quedaba la antítesis conformada por la analogía y la ironía, una paradoja que tiene su origen en el romanticismo y que se traduce como la práctica que hacen los escritores correspondientes a las tradiciones actuales, de romper con las inmediatamente anteriores. Asimismo, aseguró que, cito, «Hoy asistimos al crepúsculo de la estética del cambio. El arte y la literatura de este fin de siglo han perdido paulatinamente sus poderes de negación. Desde hace años, sus negaciones son repeticiones rituales, fórmulas sus rebeldías, ceremonias sus transgresiones». Sobre esa base, Paz afirmó que ante dichas condiciones presenciamos el fin de la idea del arte moderno, y con esta declaración escindió el panorama de la literatura latinoamericana contemporánea, entre los que aún reproducen las fórmulas artificiales de la vanguardia y quienes se incluían en lo que él mismo llamó la tradición de ruptura, esto es, aquellos poetas coetáneos a él que aún buscaban reunir lo humano y la poiesis, o bien lo artificioso y lo sagrado en la obra, lo cual representa la dicotomía original del arte clásico. Unos años antes, en 1970, Giorgio Agamben publicó su extraordinario estudio llamado El hombre sin contenido, un ensayo extenso en donde el filósofo italiano también abordó la cuestión del arte moderno y curiosamente llegó a una conclusión similar. El problema de la producción del arte contemporáneo estriba en la lejanía que media entre este y la poiesis, o bien la poesía. Tal abandono implica que la condición de la obra artística está escindida o rota, ya que la poiesis es el medio para alcanzar la dimensión concreta de la obra. Cito. Cada vez que algo es producido, es decir, lleva al de la ocultación y del no ser a la luz de la presencia, se tiene poiesis, producción, poesía. Para Agamben, el artista se vuelve el hombre sin contenido, cuando su obra no logra la cohesión que solo la poiesis puede brindar. Pero por eso es que desde la perspectiva del filósofo italiano, el artista debe recuperar la capacidad de producción por medio de la luminosidad que solo encuentra en la poiesis, y una forma de hacerlo es recobrar la reunión entre lo sagrado y lo artístico, de la misma manera en que se presentaba en la tradición clásica. Por consiguiente, la preocupación por retomar el sentido original del arte a modo de vehículo que conduce a los rincones oscuros del alma, al mundo sagrado y luminoso de la poesía, y el espacio de convergencia entre el espíritu de las épocas anteriores y la odierna, se ha traducido en una explosión de géneros cada vez más lúdicos y experimentales. En la literatura de nuestro continente, esta cuestión se ha abordado desde distintos puntos de vista, y quizás uno de los más fértiles ha sido retomar la esencia de la literatura fantástica, especialmente lo insólito y lo extraño, desde el enfoque de nuestra tradición, debido a que este género, en palabras de Jacobo Siruela, cito, es una idea enteramente moderna que aparece cuando la era de la razón implanta su absolutismo sobre todas las cosas y lo religioso hace tiempo que ha perdido todo vigor y atractivo para la imaginación humana. Lo fantástico surge como un rayo en medio de esa oscuridad. Es un acto de poiesis que anhela recuperar la presencia luminosa de lo artístico. Y cito, de ahí surge el rabioso lamento, con el fin de recuperar el antiguo estremecimiento de lo sagrado como valor primigenio de la poesía. En este orden de ideas podemos partir de las siguientes premisas. Por principio está el interés de los trabajos de Paz y Agamben, que coinciden en la preocupación por retomar los orígenes clásicos de la producción del arte contemporáneo y así evitar la falta de contenido. Luego, la predilección por recuperar de la literatura fantástica los efectos de lo extraño y lo insólito, que buscan desestabilizar a través de antiguos estremecimientos originarios de lo sagrado. Y finalmente, la necesidad de converger en una tradición que permita alimentarse de lo moderno sin traicionar la trascendencia del espíritu de la época coetánea. Es decir, un espacio de correlación donde se puedan agrupar los intereses de la literatura, que en nuestros días experimentan formas innovadoras de estremecer, vincular lo sagrado con lo artístico y finalmente denunciar una imagen compleja y decadente de los tiempos actuales. Del interés por ofrecer un enfoque en donde se atienden estos tres aspectos es que nace lo ominoso literario, la propuesta de estudio que presento en esta ponencia.
Se trata de una noción en donde se pueden agrupar aquellos textos narrativos latinoamericanos escritos en el transcurso del siglo XX, donde se presentan temas estremecedores como lo siniestro y el mal. Estos dos enfoques tienen la función de exponer, a través de personajes artificiales, ambientes oscuros, espacios decadentes y la presencia de un narrador extraño, un efecto de conmoción en el lector que llega hasta el punto de provocar ese enfrentamiento entre la obra de arte y el destinatario que señalaban Paz y Agamben como una función primordial del escritor. Por ese motivo, el propósito de todo el aparato estético que supone el ominoso literario es denunciar el decadente espíritu de la actualidad, con el fin de suscitar un espacio donde confluyan la raigambre de textos en donde se proyecta la nada ficcional catástrofe de nuestro entorno. Así, la función esencial del ominoso literario es encontrar de forma eficaz la respuesta al problema de cómo rastrear en la tradición literaria de nuestros días los dispositivos con los que ésta se vale para sostener aquella función atávica de ser el espejo y la lámpara. El desarrollo de la noción que presento en este trabajo forma parte de una investigación mayor, en donde preciso muchas líneas de investigación que permiten una ecuación más articulada. Sin embargo, la ruta que seguiré para dilucidar el fundamento del ominoso literario tendrá como sustento el estudio del tratamiento de los personajes en 3 obras que me parecen primordiales para desbrozar las ideas que aquí se sugieren. Estas son Las Hortensias de Felisberto Hernández, La Muñeca Reina de Carlos Fuentes y La Ciudad Ausente de Ricardo Piglia. La selección de dichos textos permite observar un trayecto progresivo de la noción que nos ocupa, ya que los años que median entre estos permiten comprender la travesía que implica la combinación de los efectos estéticos que produce la acumulación, en los relatos, de los temas que enumeré anteriormente, así como la transformación de los personajes y los espacios narrativos donde estos se desenvuelven, mediante una transición que va de lo estético lúdico, en Las Hortensias, a lo tecnológico siniestro, en La Ciudad Ausente, vinculados por un umbral donde convergen ambos polos de forma promiscua en La Muñeca Reina. De este modo, el puente primordial que vinculará las 3 narraciones será una revisión de la presencia de lo siniestro en Las Hortensias, el mal en La Muñeca Reina y la articulación de la catástrofe en La Ciudad Ausente. Si para Luz Aurora Pimentel el personaje es una unidad de sentido, ya sea humana o animal, cuya función es realizar las acciones que configuran a la historia, para Daniel Mesa Gancedo existe un grado de profundidad mayor en las posibilidades de creación de tal categoría diegética, y así define los personajes artificiales como aquellos que, cito, han sido creados por otros personajes humanos en el marco del relato. Por lo tanto, parecen un mayor grado de ficcionalización, de tal manera que son seres que no pasan al texto provenientes de un mundo exterior, a ese mundo posible del que proceden los personajes naturales. Fin de cita. Los ejemplos más comunes de esta clase de unidades son las estatuas, las muñecas, los autómatas, los golem, los maniquís, las figuras de cera, los homúnculos y demás, es decir, el elenco clásico de los seres ficcionales que suscitan lo siniestro en el relato. Hablaré especialmente de uno, la muñeca y sus revoluciones. El eje progresivo que surca las 2 primeras narraciones es la presencia de la muñeca como objeto de la obsesión masculina, y en el tercero es la inquietante transformación de la muñeca en una máquina que cuenta historias sin parar. Para justificar la pertinencia de la función ominosa en este tipo de personajes, es importante dilucidar la coincidencia primordial que estriba en los 3 relatos, la cual es que todos los personajes masculinos de los textos analizados padecen la frustración de enfrentar la pérdida de la amada. De este modo, las muñecas funcionan como un simulacro de las verdaderas mujeres e incluso, a fuerza de repeticiones y réplicas de estas, acabarán por usurparles el papel que cumplían frente a sus parejas. En los 3 casos, cito, la muñeca revela su condición de signo vacío, que puede vehicular múltiples significados con el objetivo, puesto que siempre en la expansión de la significados con el objetivo, puesto que siempre en la expansión de la subjetividad del otro personaje que es creado. Por ese motivo, el análisis de la progresión de este personaje artificial en las narraciones que nos ocupan se enfocará en mostrar las subjetividades proyectadas en la muñeca y servirá para exponer la tensión entre lo siniestro, el mal y la catástrofe, aquella compleja red de estímulos que se intenta agrupar en lo ominoso literario. Por consiguiente, en el caso de Las Hortensias, la ominosa presencia de la muñeca se construye de la siguiente manera. Horacio, el personaje principal, es un importante hombre de negocios que ha forjado una gran fortuna. Con esa tranquilidad puede orquestar una vida cotidiana llena de prácticas particularmente extrañas, como solicitar un montaje de muñecas dentro de su casa y mandar la creación de una de ellas exactamente igual a su esposa María, para suplirla en el momento en que ella muera. Dadas las condiciones de simulacro de dicho espécimen, este personaje artificial se llamará como el segundo nombre de la mujer de Horacio, el cual es Hortensia. Horacio y María juegan con Hortensia como si se tratara de una hija, situación que evidencia la extraña y enloquecida relación de ambos personajes, hasta que éste comienza a sentir la necesidad de que la muñeca pierda las características propias de su especie y se asemeje más a una mujer de verdad, o bien adquiera calor humano.
Hortensia es, a pesar de la naturalidad con la que se relaciona tanto con Horacio como con María, la presencia de lo siniestro, su silencio significativo, su sincronía con aquello a lo que Horacio llama el ruido de las máquinas y su poder de seducción hacen de ella un personaje evitando y siniestro. Las adecuaciones que confecciona Facundo, el realizador de muñecas, a Hortensia, provocan en Horacio una obsesión erótica por la muñeca, situación que se convierte en la verdadera causa de la pérdida de María. Como podemos ver en las Hortensias, la muñeca es la causa de que Horacio caiga al abismo de la locura. La presencia siniestra de las muñecas en este cuento es el sustento con el que se propulsa el progreso del ominoso literario, ya que tanto la locura de Horacio como la animación apenas sugerida de las muñecas, criaturas artificiales, son caldo de cultivo para los textos subsiguientes, influidos por la inteligencia del autor uruguayo. En los peldaños que coloca la imaginación de Felisberto se encontrará el fundamento del resto de las figuraciones narrativas de muñecas que faltan por analizar. En el caso de la muñeca reina, Carlos, un joven abogado, encuentra fortuitamente una nota con una atroz caligrafía infantil, misma que le recuerda a Amilamia, una niña dulce con la que jugaba cuando él también era pequeño. La remembranza de la amiga se caracteriza por una carga inusitada de alucinación que hace imaginar a la niña más parecida a una muñeca que a un ser vivo. La reminiscencia de Amilamia produce en Carlos un nostálgico pero poderoso deseo de volverla a ver, hasta el punto en que, una vez adulto, el personaje llega a la casa de la niña quien, para ese instante narrado, debe ser una mujer. Lejos de encontrarse con la bella Amilamia, Carlos tropieza con los padres de la amiguita, seres grotescos que muestran a Carlos un delirante y horrendo altar hecho en memoria de Amilamia, colmado de juguetes semidestruidos y flores podridas, en cuyo centro descansa un minúsculo féretro de una escalofriante muñeca idéntica a la pequeña amiga del joven abogado. En este espacio infernal, la ambigüedad fantástica de la narración permea la mayor parte de los motivos que conducen a las acciones de los personajes, tales como la muñeca Amilamia, Carlos y la verdadera joven deforme Amilamia. La reverberación más próxima a la siniestra Hortensia de Hernández se encuentra en Amilamia, debido a los efectos de sentido del ominoso literario y al mal como producto de los errores y contradicciones propuestas en este texto, ya que el féretro maligno que guarda el cadáver artificial de Amilamia en realidad encierra de modo apelmazado el conjunto de interpretaciones que los personajes sienten por la misteriosa niña. Sorprende mucho que en este cuento el símbolo del altar se puede interpretar como la convivencia ominosa de valores opuestos, tales como la belleza y la fealdad, la fertilidad de las plantas y los yermos juguetes maltratados, lo sublime y el asco, y por último, la máxima paradoja en la que podemos entrever como si se rasga un velo, como si el rayo volviera a iluminar la tiniebla, que lo siniestro y lo abyecto y el mal representados en el arte son también, desde el pensamiento de Eugenio Trías, límite y condición de lo bello. La narración de Fuentes es un umbral en donde podemos ver cómo la muñeca amante que desarrolló Hernández ahora es el error y la caída de la muñeca monstruo, pues aunque Amilamia significa hada o haya de índole afable y caritativa, su condición doble y extrapolada la hacen emparentarse más con el hada Melusina, que durante el día es hermosa pero por las noches es un basilisco. En la ciudad ausente, Junior, un reportero de ascendencia inglesa, ha sido comisionado para investigar la descomposición de la máquina, aparentemente creado por Macedonio Fernández, que se encuentra custodiada en un museo en medio de una ciudad tenuemente similar a Buenos Aires. Ese joven, aunque inicia como un simple consumidor de las historias con las que converge para comprender a la máquina, termina por indagar y ser el vigilante de un rizoma de relatos producidos por este peculiar artefacto. Dicha mujer, muñeca, objeto, máquina, es la abstracción mayor de la artificialidad de la muñeca, pues aunque tiene rasgos femeninos, algunos personajes le atribuyen más características artificiales, mientras que otros le otorgan el estatuto de mujer de Macedonio, complejizando aún más su artificialidad. La labor encomendada a Junior es fundamental para muchos intereses en esta ciudad evanescente, porque varios, incluyendo el Estado, quieren controlar la producción paratáctica de los relatos de la máquina, puesto que las historias personales que narra con vértigo son, cito, la conciencia colectiva, el sistema necesario para contar la historia de todos, de forma tal que su descontrol y su avería ha empezado a emitir relatos incoherentes para cerrar la herida que denuncia la falta de verdad. Fin de cita. La articulación lingüística que se forma con las reverberaciones fractales de las historias que narra la máquina es la huella de lo que la ciudad fue, la evidencia decadente de su soporte y la catástrofe por la que se ha hecho ausente. La progresión y la parataxis de la catástrofe ominosa supuran de la avería de la mujer muñeca objeto máquina, pues en este texto el personaje no solo es una metáfora de las redes tecnológicas de comunicación actuales, sino que es también la realización propia de la función narrativa literaria en sí. Es la caja china que guarda todos los intereses en un museo. Es la Wunderkammer que se contiene a sí misma y demuestra que, el relato es la máquina más ingeniosa. Fin de cita. Pero la más peligrosa para un entorno oprimido por el poder de un halo ominoso al que no podemos detectar con precisión y cobra distintas formas. El Estado, la violencia, la ignorancia.
Finalmente, por medio del recorrido hecho a estos 3 textos, es que se puede conocer la presencia del ominoso literario en algunos ejemplos de narrativa latinoamericana contemporánea, y el tiempo elucidar las funciones de lo siniestro, el mal y la catástrofe, con el propósito de atender a la preocupación de las 3 cuestiones sobre el futuro del arte con las que inicia la exposición de la propuesta ofrecida en esta ponencia. Si bien es difícil encontrar los fundamentos para transitar por una ruta que conduzca a un espacio de convergencia para la tradición literaria latinoamericana de nuestros días, de donde se retome la función original del arte y su producción poética, queda la satisfacción de que el trazo es la travesía más importante y bosqueja el mapa que nos conduce a la verdadera experiencia estética, a un novedoso encuentro con el espejo y la lámpara, aquel binomio genuinamente artístico que se conoce como la función más genuinamente original de la experiencia literaria. Gracias. Muchas gracias, Carla. Ahora Alejandra Mato, de aquí del Instituto de Investigaciones Filológicas, nos compartirá sus reflexiones acerca del balcón, peripecias y entrecruces fantásticos en un cuento homónimo de Felisberto Hernández y Francisco Tario. Gracias. Buenas tardes a todos. Fantástica, rara, extraña, misteriosa, filosófica, son algunos de los adjetivos que usualmente se emplean para aproximarse a las obras del uruguayo Felisberto Hernández, 1902-1964, y del mexicano Francisco Tario, 1911-1977. Emparentados por la singularidad de sus relatos, ambos narradores representaban, hasta hace algunas décadas, la marginalidad de una literatura descrita muchas veces por la crítica como inasible. El propósito acartonado de someter sus textos a los cauces de la racionalidad interpretativa y de varios siglos de una esquemática teoría literaria impidió, por fortuna, dar con un término preciso para tipificar esquemáticamente la riqueza de sus escrituras, pues la labor de estos dos autores se ha resistido desde sus comienzos y con el paso de los años a ese preciso y rígido escrutinio literario. Por un lado, la literatura felisbertiana es contestataria. Polemiza, se opone o protesta con una elevada violencia lingüística contra lo establecido canónicamente. Esto queda demostrado en más de uno de sus cuentos, en los que cuando ya casi parece que se podrá atribuirles la etiqueta de fantástico o extraño, en el sentido más clásico y todoroviano de estos términos, dan un abrupto giro que tira al suelo los castillos de naipes interpretativos, dejando la sensación de que falta mucho aún para dar con las claves genéricas que los constituyen. Por otro lado, y ejerciendo una militancia similar dentro de la invención irreverente, Francisco Tario representa la singularidad del relato fantástico en México. Su obra tampoco se instala dentro de los parámetros convencionales que definen a este género, dentro de la rica tradición narrativa mexicana. Muchos de los cuentos de Tario encarnan un modelo de lo fantástico que, por momentos, escapa a las convenciones indicadas del prototipo a tal extremo que algunas veces incluso exhibe un trabajo muy desigual con respecto a varias de sus narraciones, brindando al lector, como también lo hace Felisberto, episodios que van desde lo magistral a lo francamente prescindible. La posibilidad de no encontrar categorías específicas que puedan ser generales a la mayoría de los textos de los dos escritores altera, muchas veces, la percepción crítica, pues de manera inteligente tanto Tario como Felisberto Hernández emplean procedimientos narrativos que desestabilizan la zona de confort literario y varían en muchos de sus trabajos pertenecientes, inclusive a un mismo periodo o libro. Y sin embargo, su discurso narrativo sigue siendo identificable dentro de los parámetros creativos que ellos mismos instituyeron para sus obras. Además de los estrechos vínculos que existen entre las literaturas de estos dos autores, que hasta donde se sabe jamás conocieron la existencia uno del otro, llama la atención la familiaridad de ciertos contextos narrativos muy particulares que atraviesan sus relatos. De manera singular, comparten de forma homónima el título El balcón en una de sus narraciones, y más singular aún resultan las semejanzas y los entrecruces fantásticos y extraños que comparativamente entre ellas se registran. Más adelante se explorarán algunas características fundamentales de varios de ellos. Previo al análisis de estos dos relatos, será importante delinear en particular algunos elementos de cada uno de los autores. A Felisberto Hernández lo podemos reconocer casi siempre en su particular narrador en primera persona. Al leer con recurrencia su obra, sabemos que tenemos frente a nosotros al pianista alumno de Clemente Colling, al hombre que recorría el interior del Uruguay y la provincia de Argentina, partituras bajo el brazo, esperando presentarse en un eventual concierto que le permitiera, además de sobrevivir, destinar unos pocos pesos a ediciones de autor absolutamente desprolijas, que por mucho tiempo estuvieron desperdigadas a lo largo y ancho de Uruguay, lo cual era muy difícil, Uruguay es muy chiquito, al igual que los escasos pero valiosos cuentos que logró publicar en periódicos y revistas del país.
Años más tarde, el investigador uruguayo José Pedro Díaz, junto con su equipo, después de largos y arduos años de esfuerzo, lograría recopilar este material para poder completar finalmente su obra reunida publicada en Montevideo por Editorial Arca entre 1967 y 1974. En este sentido, Juan Carlos Onetti recuerda cómo fue su primer contacto con las letras felisbertianas, en las que le impresionó, además de la maravilla de su literatura única, las condiciones editoriales de sus textos. Y lo cito a Onetti. Por amistad con alguno de sus parientes pude leer algunos de sus primeros libros, La envenenada. Digo libro generosamente. Había sido impreso en alguno de los agujeros donde Felisberto pulsaba pianos que ya venían desafinados desde su origen. El papel era el que se usa para la venta de fideos, o sea, de estraza. La impresión tipográfica estaba lista para ganar cualquier concurso de fe de ratas. El cosido había sido hecho con recortes de alambrado. Pero el libro, apenas un cuento, me deslumbró. Fin de cita. A pesar de los vaivenes en su obra, Felisberto posee un estilo absolutamente propio y, como sostiene Onetti, nos deslumbra. Conjuntamente con los factores extraliterarios, los problemas económicos, la doble dedicación al piano y a la escritura, y por qué no decirlo, el haber nacido en el Uruguay, Rafael Olea Franco sostiene que, y lo cito, hay una razón estrictamente interna para explicar la escasa difusión de su obra, el carácter extraño de sus escritos, que presentaron al lector el desafío de un tipo de arte verbal imposible de ubicar dentro de los rubros genéricos entonces vigentes. No en balde, en una carta donde comentaban los textos tempranos de Felisberto, Bá Ferreira le decía al escritor sobre su literatura: tal vez no haya en el mundo 10 personas a las cuales les resulte interesante, y yo me considero una de ellas. Fin de cita. Además del particular halago que el filósofo y maestro Bá Ferreira le propina al autor, hay un elemento que me interesa destacar de la cita, el término de extraño que emplea Olea Franco para denominar a su literatura. Bajo esta misma óptica, Ana María Hernández sostiene que, y la cito, aunque la sutileza psicológica de la relación personaje-objeto le da a los cuentos de Felisberto la inextricable ambigüedad típica del género fantástico, sus cuentos se sitúan en el ámbito de lo extraño y no en la categoría de lo fantástico puro, ya que su extrema subjetividad y el tenue papel que desempeña el mundo de lo real en su ambientación debilitan la tensión entre dos posibles interpretaciones. Fin de cita. Por otro lado, Ana María Barrenechea, algunos años antes, fijaría mediante el comentario del cuento El cocodrilo su postura en cuanto al carácter genérico de la obra felisbertiana, al sostener que, antes de Cortázar, Felisberto empleó los modos fantásticos al colocar en su cuento, cito, el hecho insólito de que alguien se ponga a llorar en los lugares y los momentos más inesperados, por puro gusto de desarrollar a voluntad una capacidad gratuita, aunque a veces le resulte productiva, que constituye el centro de la historia. Fin de cita. Es un vendedor que descubre que a través del llanto puede convencer a las personas de que le compren cosas. Entonces se vuelve una especie de hito entre sus compañeros, despierta envidias, porque justamente es lo que diríamos ahora el empleado del mes, ¿no? Bueno, adelanto desde ya que diciendo con respecto a la inclusión de este cuento en el género, pero no desestimo el valioso intento de la crítica argentina al tratar de insertar a Felisberto en un canon de lo fantástico rioplatense, que lo destaca de forma trascendente al colocarlo, incluso como una especie de precursor cortasariano. En una línea similar de descuido crítico y tardío interés para con su obra, Francisco Peláez Vega, nombre bautismal de Tario, tuvo que esperar a que se cumplieran el emblemático centenario de su nacimiento para franquear las duras barreras del olvido. Como sostiene Alejandro Toledo, a las reediciones de varios de sus textos, destacándose las hechas en España, lugar de origen de su familia y país que él mismo escoge para vivir sus últimos años en una especie de autoexilio después de la muerte de su esposa, se le suma una prolífera recopilación de textos inéditos, exposiciones y demás curiosidades como la donación a la Fonoteca Nacional de, y cito a Toledo, un juego de acetatos de manufactura casera, constancia de las tertulias que registraban en la calle de Etla y donde se escuchan las voces de Octavio Paz y Elena Garro, entre otros invitados, además de fragmentos de los radioteatros de obras clásicas de terror como Drácula o interpretaciones al piano del propio Francisco Tario, sobre todo los nocturnos de Chopin, que también tocaba con mucha frecuencia Felisberto Hernández. También fueron hallados una partitura inconclusa y al parecer de complicada ejecución, Fantasía del amor, y una serie de dibujos eróticos de trazo fino, especie de tiras cómicas con escenas de seducción. Fin de cita.
La cita anterior nos proporciona una imagen bastante acabada de la multiplicidad artística que abarcaba la figura del escritor, quien también supo desempeñar actividades tan diversas y particulares como ser portero de un equipo de fútbol, el Club Asturias, y copropietario de varios cines en Acapulco. Pero más allá de la nota anecdótica y peculiar sobre la vida de Francisco Tario y del hecho de que a pesar de tener una relación amistosa y cercana con destacados autores como Paz, no haya pertenecido activamente a ningún círculo o se haya identificado con generación literaria alguna, sobresale la notoria y emblemática irrupción que su literatura ha venido a producir en el género fantástico mexicano en los últimos años, a partir del redescubrimiento y rescate de sus textos. En efecto, como nos dice Toledo, la literatura de Tario es sencillamente eso, un descubrimiento, en el que, y lo cito, seducen sus palabras de una rudeza sensual y también lo extraño de sus historias, protagonizadas sobre todo por objetos, animales o fantasmas. Fin de cita. La columna vertebral del corpus tariano y más emblemáticos libros, y más específicamente del cuento fantástico, apunta el crítico mexicano, se sitúa en 3 emblemáticos libros: La noche, de 1943, Tapiocaín, Mansión para Fantasmas, 1952, y Una violeta de más, 1968. Texto cumbre que expone a juicio general de la crítica el punto más álgido del universo creativo del escritor. Con este breve repaso he intentado plasmar una sucinta muestra de las voces críticas que emiten su postura a la hora de intentar categorizar la obra de ambos autores. Como se observará, no hay acuerdo pleno en su tipificación, que oscila entre lo fantástico, lo extraño o lo inacible. Desde mi perspectiva, no se trata de que sus literaturas no posean un estilo definido que es, valga la redundancia, su estilo, sino que partimos de un procedimiento incorrecto para su interpretación, pues intentamos aplicarle a estas dos narrativas una definición per se, como una especie de camisa de fuerza de lo que se entiende en primer lugar por fantástico, o en minoría abrimos una puerta hacia algo que puede ser tan difuso como catalogarlas de extrañas. Me inclino a creer que la experiencia de la singularidad de una literatura como la de Tario y la de Felisberto no permite ser encasillada fácilmente, pues activa todos los procedimientos de vacilación conocidos por el lector familiarizados con el género. En ese sentido, me propongo analizar algunos fragmentos destacados de estos dos cuentos homónimos para exponer, a través de su interpretación, varias de estas afirmaciones. Ahora vamos a ver el PowerPoint, gracias. El cuento El balcón, publicado en el libro Nadie encendía las lámparas, de 1947, de Felisberto Hernández, evoca la historia de un anciano y su muy particular hija, la que no desea tener contacto con el mundo exterior, y cuyo único espacio de relacionamiento con éste se entabla a través de una extraña relación, de tipo casi amoroso, que mantiene con el balcón situado en su cuarto. La joven, con afanes de poeta y una particular tendencia al drama, pasa largas jornadas recreativas en este espacio de la casa, en las que inventa posibles situaciones cotidianas, atribuyendo nombres y acciones a los transeúntes que pasan por allí y a los que ni siquiera conoce. Su imaginación desbordada compromete también a su anciano padre, quien, en vista del carácter singular de la hija, se solidariza con su causa y le sigue la corriente escuchando cada episodio de sus historias y preguntando por la vida imaginaria de los seres que desfilan en la calle que da al balcón, espacio que, como apunta el relato, había tenido alma por primera vez cuando ella empezó a vivir en él. Toda la anécdota del cuento es presentada por un narrador en primera persona que, como suele suceder en la mayoría de los relatos felisbertianos, evoca de manera implícita al alter ego del escritor, un pianista de clase media que deambula por diversos pueblos de un pequeño país, ofreciendo conciertos y experimentando situaciones de lo más insólitas. Luego de una presentación, el narrador es invitado por el padre de la joven a la casa de ambos para que ella pueda conocerlo. Desde allí se desatan una serie de reflexiones que exponen el carácter extraño de la historia. La particularidad más notoria del cuento, y en la que radica su primordial singularidad, es la posibilidad manifiesta de que a raíz de una especie de coqueteo entre el joven y entre la joven y el pianista, el balcón, espacio, objeto, ente inanimado, se haya puesto celoso en su custodia por la joven y tomara por determinación propia el camino del suicidio al derrumbarse. Bueno, ahí tenemos a Felisberto y la cita que les voy a leer para que la puedan seguir. Esa noche comimos y bebimos poco. Después fui con el anciano a la cama de la hija y enseguida él salió de la habitación. Ella no había dicho ni una palabra, pero apenas se fue el anciano miró hacia la puerta que daba al vacío y me dijo: ¿vio cómo se nos fue? Pero señorita, un balcón que se cae. Él no se cayó, él se tiró. Bueno, pero no solo yo lo quería a él. Yo estoy segura de que él también me quería a mí. Él me lo había demostrado. Yo bajé la cabeza, me sentía complicado en un acto de responsabilidad para el cual no estaba preparado. Ella había empezado a volcarme su alma y yo no sabía cómo recibirla ni qué hacer.
Ahora la pobre muchacha estaba diciendo: yo tuve la culpa de todo. Él se puso celoso la noche que yo fui a su habitación. ¿Quién? ¿Y quién va a ser? El balcón, mi balcón. Pero señorita, usted piensa demasiado en eso. Él estaba viejo. Hay cosas que caen por su propio peso. Esa misma noche comprendí el aviso y la amenaza. Pero escuche, ¿cómo es posible que no se acuerda quién me amenazó? ¿Quién me miraba fijo tanto rato y levantó aquellas 3 patas peludas? Oh, tiene razón la araña. Todo esto es muy suyo. Fin de cita. Lo que sucede con el episodio de la araña es que cuando ellos están casi ya por consumar una especie de beso o de seducción, aparece una araña y gritan, salen corriendo y la araña la termina matando el pianista y evidentemente la joven interpreta que es un enviado del balcón para interrumpir el espacio amoroso. Sin duda, lo que más llama la atención del pasaje es la absoluta certeza de la joven, fincada en un terrible arrepentimiento, acerca de su responsabilidad en el suicidio del balcón. El proceso de convencimiento y su angustiosa reflexión arrastra de alguna manera al narrador a esta suerte de humanización del espacio, pues si bien al comienzo del diálogo entiende como natural el derrumbe de parte de una construcción en una vieja casa, inmediatamente, al igual que el padre de la joven, ingresa en el ámbito de lo extraño y se mimetiza bajo el mismo código que ha hecho del balcón un ente vivo, capaz de sentir emociones tan humanas como los celos. En consonancia con la idea del balcón como un espacio mediante el cual los personajes pueden contemplar la vida de un mundo exterior que les es ajeno, los protagonistas del cuento homónimo de Tario, Madre e Hijo en este caso, publicado en Una violeta de más en 1968, también pasan largas y contemplativas tardes en este lugar de su fantasmal casa. ¿Cómo se pasa? ¿No? Bueno, ahí tenemos también una foto de Tario, que era un personaje muy singular. Les parecía que el mundo entero les pertenecía, que el mundo en toda su inmensidad era suyo, aunque ambos tuvieran del mundo una impresión en extremo discreta. Para ellos, el mundo era poco más que su balcón y su casa y aquella solitaria calle, la principal, a la cual miraban todas las tardes, todos los días, quisieran o no, pero a la que raramente salían, pues ello era como evadirse del mundo, escapar de su felicidad y exponerse a perderla. Un buen día para siempre. Madre e hijo, a su manera, convenían en que permaneciendo en la casa protegían su dicha, defendiéndola de todos los riesgos. Al igual que en el cuento de Hernández, la madre ejerce una constante sobreprotección sobre su hijo, quien también, como la joven del relato anterior, posee una particularidad, una cabeza enorme que crece a diario, llena de sueños y bellas imaginaciones, de las que se alimenta la madre al escuchar los relatos del pequeño y que debe ser protegida constantemente del viento. El relato narrado en tercera persona recorre distintos episodios de una relación, por momentos asfixiante, entre madre e hijo, quienes han perdido a la figura paterna desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a diferencia de la protagonista del cuento, Feliz Bertiano, el niño, quien por sostener y llevar el tremendo peso de la enorme cabeza, ha padecido algunos episodios de burlas y malos tratos por parte de sus pares, en sus pocos intentos de salir a conocer el mundo fuera del balcón, pues posee una enorme inquietud por salir de la casa e incluso, como lo menciona el relato, unos grandes deseos de abandonar a la madre. Esta última inquietud es consumada en un escape del que da cuenta el narrador y en el que se exhibe fundamentalmente la personalidad de la madre, quien sale a buscarlo pero se detiene a descansar intemporalmente en un bosque entre las hojas secas y las constantes reflexiones y devaneos sobre la vida del pequeño y la suya propia. Cuando la madre retorna a la casa con la intuición de que el niño ya está allí, se produce el quiebre más significativo del relato, que da espacio a la formulación del suceso fantástico. Ambos deambulan por la casa sumidos en un llanto del cual no conocen su causa, en un estado casi contaminado ya por la tan temida realidad, para caer en cuenta, junto con el lector, de que en efecto son seres fantasmales que han habitado ese espacio indeterminadamente. Por la tarde, alrededor de las 3, abrieron de par en par el balcón y se sentaron en él, como de costumbre. Era el último día del verano y se podían contar uno por uno los árboles del bosque. Preguntó ella al cabo de un rato: «Dime, ¿soñaste algo?». Pero eran ya perfectamente invisibles, y la casa entera, desde hacía muchos años, permanecía cerrada, incluyendo el balcón. Ningún vecino del pueblo alcanzaba ya a recordar, ni por lo más remoto, quién habría podido habitar en otro tiempo la casa. Fin de cita. Los cuentos comparten espacios y situaciones que perturban de manera significativa la vida de sus personajes y que se desarrollan en una ubicación espacial que remite a la posibilidad casi panóptica de observar sin ser observado. Sin embargo, desde una categorización genérica mantienen algunas distancias en su funcionalidad.
Por un lado, el cuento de Hernández se sitúa en las peripecias de lo extraño, dando tintes casi humorísticos a la desazón humana, empleando una muy ya típica estrategia en la confección de sus relatos, la humanización del objeto y la cosificación del humano. Por el otro, Francisco Tari ofrece desde su balcón una entrañable historia de corte fantástico que expone la singularidad del amor materno, algo que también explora de manera muy particular en otro de sus más emblemáticos relatos, El Mico, entretejiendo una historia que, lejos de lo humorístico, nos deja una sensación de profunda tristeza y desolación. A pesar de las distancias y los puntos de contacto mencionados que existen entre estos dos cuentos, a los que el ingenuo azar podría atribuirles el mismo título simplemente por una casualidad, la hermandad más sólida que entre ellos se entreteje, como una especie de paradoja que entrecruza nuevamente a estos dos autores con vidas tan peculiarmente similares, radica, sin lugar a dudas, en la adelantada y precursora visión de entender al relato extraño y fantástico como algo muy lejano de la simpleza lúdica y, por el contrario, como algo estrechamente cercano a las más complejas emociones humanas. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente, Daniel Zavala, que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos compartirá su plática. Luis Jorge Bone, Laberintos circulares, laberintos borgianos. Voy a necesitar unos PDFs. Oye, qué bueno que preguntaste, porque yo también siempre dudo. ¿Alguien podría informarnos cómo se pronuncia Luis Jorge Bone, Boone? No tengo idea, yo lo pronuncio Bone, ¿no? Yo creo que así Bone, ¿no? Yo le iba a pronunciar Boone. No lo sé, es un misterio también para mí. Bueno, pues lo que corresponde, ¿no? Agradecimientos. Muchas gracias a Alejandra Mato por la invitación para participar en este coloquio. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Filológicas por la hospitalidad y bueno, vamos a este asunto sobre Luis Jorge Bone. Soy muy malo para los asuntos técnicos, entonces quería preparar un PowerPoint, pero lo único que conseguí fue numerar unos PDFs. No sé si puedas poner el primero. Ahí está justo el texto del que voy a hablar. Se llama Laberintos circulares, se consigue en la red. Si lo dejas ahí, por favor, para que si les interesa, pues le puedan echar un ojo. Bueno, número 1, 3 laberintos circulares de Luis Jorge Bone. Vamos a pensar que se pronuncia así. Luis Jorge Bone nació en Monclova, Coahuila, el 30 de junio de 1977. Es autor de 3 libros de cuentos: La noche caníbal, Largas filas de gente rara y Cavernas. De la novela Las afueras, y coautor con Julián Herbert del díptico narrativo El polvo que levantan las botas de los muertos. De los ensayos Lados B, ensayos laterales. De los poemarios Legión, Galería de armas rotas, Material de ciegos, Traducción a lengua extraña, Los animales invisibles, Versus Avalón, Por boca de la sombra, y parte de su obra ha sido traducida al inglés. Luis Jorge Bone es el autor también de Tierras insólitas, antología de cuento fantástico del 2013, una de las recopilaciones del género más recientes en México. El objetivo de esta ponencia entonces es comentar el relato Laberintos circulares, incluido en este librito, La noche caníbal. La noche caníbal fue editado en 2008 por el Fondo de Cultura Económica como parte de la reconocida colección Letras Mexicanas. 3 años antes había obtenido el Premio Nacional de Cuento Inés Arredondo, 2005, y el libro está integrado por 7 relatos. Desde mi perspectiva, uno de los más llamativos es Laberintos circulares, ¿no? Se divide en 3 pequeñas secciones. La primera la estamos viendo ahí, se llama Cinta de Moebius. Si le avanzas un poquito, vamos a ver la segunda de las secciones. Ahí está, Nudo de Escher. Y si avanzamos, veremos la tercera, que se llama, ahí está, Uroboros. Ya veremos ahorita las imágenes con más detalle. En realidad no se trata en sentido estricto de un solo cuento dividido en 3 apartados, sino de 3 relatos completos e independientes vinculados por varios elementos compartidos.
Cada una de las secciones que integran estos 3 laberintos circulares está encabezada por la imagen que le da título y por una explicación sobre esta imagen, ya lo vimos por ahí. Justamente esa explicación es el punto de partida de cada uno de los relatos. En los 3 tenemos a un narrador protagonista quien cuenta una experiencia que encarna lo que la imagen postula de manera abstracta o simbólica. Otro hecho que llama la atención inicialmente es que no son muchos los personajes presentes en los 3 relatos, pero siempre es fundamental la del narrador protagonista y la de una mujer, que de forma invariable se llama Nicole. Asimismo, tanto el narrador como su pareja trabajan para alguna galería, que es el sitio donde el narrador descubre y se obsesiona por la imagen que dará cuerpo al relato. Con los aspectos que he señalado podemos intuir que Laberintos Circulares es un relato caracterizado por el tema del infinito. En principio por la idea de la circularidad subrayada en el título. Después por las imágenes que acompañan a los 3 relatos como emblemas del tema a desarrollar. Finalmente por la presencia protagónica de los que parecen ser los mismos personajes viviendo variaciones de un mismo problema. Número 2. Luis Jorge Bone y Maurits Cornelis Escher. Desde luego son fundamentales los grabados de Escher en la concepción temática y estructural de los 3 laberintos circulares. Como se señaló, el nudo del artista holandés encabeza el segundo de los relatos. En este relato, a partir de la visión de algunos de esos grabados, para el protagonista inicia un periodo de insomnio y pesadillas. Voy a hacer una cita larga. Pasé horas mirando unas manos que sobresalían del papel en que estaban dibujadas para dibujarse a su vez la una a la otra. Es la imagen 2. Ahí está. Es difícil describirlo, pero puedo hablar del vértigo que sentí como cuando se sueña caer hacia arriba mirando una litografía. Relativity, la número 3. Donde seres como maniquíes recorren extrañas escaleras que no suben ni bajan, ni conducen a ningún lado. Puedo contar la sensación de desasosiego que me invadió al contemplar que, mediante un efecto semejante al de las Drawing Hands, unos lagartos diminutos, la imagen 4, por favor. Unos lagartos diminutos escapaban del tapiz en que estaban dibujados y caminaban sobre la mesa en que descansa el papel para integrarse de nuevo al entramado y volverse dibujos de nuevo. Fin de cita. Y es a partir del insomnio o de una pesadilla de la que no termina de despertar que el protagonista experimenta la sensación de transformarse él mismo, poco a poco, en un nudo de Escher. Imagen 5. Y si lo hacemos un poquito más grande. Esto es Escher, ¿no? Creo que este es uno de los mejores pasajes del texto, ¿no? Lo cito también en extenso. Duermo siempre sobre mi lado derecho y no suelo moverme dormido. Me encuentro en una posición inusual. No puedo moverme. Mis brazos me rodean en un abrazo instintivo, quizá de protección contra los seres con los que soñaba. Mis manos, aferradas a mis costados, buscan fundirse con el cuerpo al que pertenecen. Siendo cada parte de él, mis nervios que se entrelazan, los huesos que se entreveran, las venas circulares que el torrente sanguíneo nunca termina de recorrer, el corazón que es un nudo en el que se enmarañan los zarcillos de la sangre. En las primeras líneas del texto sobre la cinta de Moebius se da la siguiente explicación. Cita: si fuera posible a una persona recostarse sobre la cinta y deslizarse sobre ella con el brazo derecho levantado, al dar una vuelta completa aparecería alzado su brazo izquierdo. Fin de cita. Esta es una idea muy semejante a la planteada unas páginas más adelante, en Nudo de Escher. Aquí está la cita. Estoy confundido. Imágenes inconexas
surcan en ráfagas las sinapsis de mi cerebro. Recuerdo un programa que vi en la vigilia donde una tribu de la selva negra africana tenía la creencia de que los órganos del cuerpo cambian de posición durante las horas del sueño. Y si mi despertar es tan ambiguo o tan sutil que mi cuerpo no se da cuenta que ya no duermo, mis entrañas se remueven, se cambian las paredes del laberinto que soy, del cuerpo movedizo. El insomnio que padece el personaje es del todo escheriano. Así lo vemos en este párrafo. Imagen 6, por favor. Juro que terminando esto me voy a ir a tomar un curso de PowerPoint, ¿no? Sí. Imagen 6. Si la puedes hacer un poquito. Sí, ya, ahí se ve bien. La cita. Hace varias semanas que despierto a cualquier hora de la noche. Donde quiera que miro está la noche. Imposible orientarse en este vacío. El suelo es el techo y viceversa. Aquel y este no son ningún lado. Fin de cita. También son recurrentes, también las pesadillas son, algo falló aquí en la redacción. También son recurrentes las pesadillas. La imagen 7. Dice el narrador: despierto de nuevo. Reconozco una presión cálida sobre mi rostro. Una mano, los dedos de una mano posados apenas sobre mi frente y mi sien y mis mejillas. Trato de no respirar. Transpiro. Imagino escenas. Supongo la irrupción de alguien en mi habitación. Un extraño que se refocila en su instinto de aniquilamiento antes de asestarme un golpe fatal. El laberinto es un símbolo del infinito, más aún si nos encontramos ante unos laberintos circulares. Y Luis Jorge Bone saca partido de las posibilidades simbólicas de imágenes como el nudo de Escher. Por cierto, como sabemos, el grabador tiene su propia versión de la cinta de Moebius, la última, imagen 8. De manera coherente, hay que destacar que el tercero de sus relatos, Urborus, también es un símbolo del infinito. En la glosa la imagen se lee: la serpiente, cita, la serpiente que muerde su propia cola, antiguo símbolo hindú del ciclo vida-muerte-resurrección. Con el paso de los siglos se le han atribuido distintos significados. Para los alquimistas medievales representaba el opus como proceso circular contenido en sí mismo. La tabla de Hermes lo manifestaba así: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Para los gnósticos simboliza el infinito. Sobre el Ouroboros como símbolo del sinfín abundaré en el siguiente de los apartados, que es el número 3, titulado Luis Jorge Bone y Jorge Luis Borges. La primera vez que me interesó explorar la obra de Bone fue a partir de la publicación de su antología, de su compilación Tierras Insólitas, antología de cuento fantástico. Les digo, es del 2013. En el prólogo a esa obra se rinde un homenaje a la fundamental antología de la literatura fantástica, compilada por el trío Borges, Bioy, Ocampo, en 1940. Durante los últimos meses se ha ido explorando la influencia de Borges en el joven narrador mexicano. Esta influencia ha sido confesada por él en diversas entrevistas y es del todo patente en sus libros de ensayos, de narrativa y de poesía. De hecho, uno de los poemas que me animaron a intentar estas páginas fue un poema de este libro, Galería de Armas Rotas, del 2004, y el poema se llama Museo de Laberintos. Es pequeño, creo que vale la pena que lo escuchen. Museo de Laberintos: un cuarto cerrado, sin direcciones posibles. La súbita multiplicidad del lenguaje, espejo reflejando a sí mismo. La engañosa eternidad, la voluntad inquebrantable de la línea recta. La memoria, con sus guiños, sus retoques inevitables con el tiempo. Absoluta e inmutable la ceguera. Los otros, inacibles en verdad, los otros. Uno mismo, Teseo y Minotauro,
sin Ariadna. Y si es posible hablar de un relato claramente borgiano en la obra de Luis Jorge Bone, ese sería Laberintos Circulares. Ya he destacado de manera suficiente el tema del infinito que sugieren las imágenes de Escher elegidas para esos laberintos. Asimismo, el título evoca de alguna manera las ruinas circulares del argentino. Pero lo que ahora quisiera subrayar es que Bone parece haber sacado provecho de las confluencias de la obra literaria de Borges y de la gráfica de Escher. Para establecer los puentes necesarios que se tienen entre Luis Jorge Bone, Borges y Escher, podemos emplear libros como este libro, es muy bueno, se llama Borges y Escher, un doble recorrido por el laberinto, es de Adriana González Mateos, un libro ya un poco viejito, del 98. Yo iba en la primaria cuando hice una reseña de este libro, seguramente. En la presentación de la cinta de Moebius se dice, ya estamos otra vez con Bone, se describe así la cinta de Moebius: superficie tetradimensional de una sola cara y de un solo borde. Se obtiene al torcer 180 grados una cinta delgada de papel y unilos extremos. Al igual que la esfera, carece de orientación. Si se coloca sobre la cinta la cara de un reloj, marcando las 4 y 5, y da una vuelta completa sobre aquella, se podría observar cómo las manecillas marcan las 8 menos 5. Para mí esta explicación no solo está aludiendo al tema del infinito y a una serie de juegos o paradojas con el tiempo, sino al tema borgiano del espejo. Y creo que un relato ejemplar que ilustraría la conjunción del tiempo, del laberinto y del doble y el espejo es La muerte y la brújula. Como recordamos, cuando Eric Lonroth llega a la quinta de Trist-le-Roi, la explora y la descubre como un espejo abominable. Esta cita es de Borges entonces. Vista de cerca, la casa de la quinta de Trist-le-Roi abundaba en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas. A una diana glacial en un nicho lóbrego correspondía en un segundo nicho otra diana. Un balcón se reflejaba en otro balcón. Dobles escalinatas se abrían en doble balaustrada. Un Hermes de 2 caras proyectaba su sombra monstruosa. Fin de cita. Y en la fiebre de una antigua agonía, Scarlett recuerda su delirio simétrico y su visión de espejo de su cuerpo, parecida a la presentada por Bone en su cinta de Moebius. Cita: 9 días y 9 noches agonicé en esta desolada quinta simétrica. Me arrasaba la fiebre, el odioso Jano bifronte que mira los ocasos y las auroras daba horror a mi ensueño y a mi vigilia. Llegué a abominar mi cuerpo, llegué a sentir que 2 ojos, 2 manos, 2 pulmones son tan monstruosos como 2 caras. Fin de cita. Estas imágenes no son casuales. Parece definitivo que un laberinto o una casa que parece un laberinto siempre implicará la presencia de un habitante que roce con una anatomía monstruosa. En los 3 laberintos circulares, los protagonistas o el protagonista multiplicado por el juego de los espejos vive situaciones que lo ponen al borde de la locura y de la destrucción o de la autodestrucción, como en Uroboros, el tercero de los relatos. Cita, es bien interesante esta: la mano alrededor de mi cuello se destensa para prolongar el momento de mi muerte. Mi propia mano que se alzó contra mí mientras dormía. Reconozco cada uno de sus nervios colapsados, la sangre que se difunde por el cuerpo, su aplacado movimiento constrictor. No deja de ser parte de mí, pero eso no impedirá que me asesine. Efectivamente, como el Ouroboros que se va a devorar. Desde luego, Ouroboros, la 9, sí está, ahí está, perfecto. La serpiente que se muerde la cola es un animal perteneciente al imaginario borgiano y ocupa una página del manual de zoología fantástica. Hay unas líneas en el prólogo al libro de los seres imaginarios que quisiera destacar. Hay que recordar que el libro, no sé cómo explicarlo, pero se publica en México por el Fondo de Cultura, Manual de Zoología Fantástica, y se publica, creo que debió ser en Argentina, bajo el título de Libro de los Seres Imaginarios, una versión ampliada,
pero los prólogos y los contenidos no son exactamente los mismos. Y en el prólogo a este libro de los seres imaginarios hay unas líneas con las que creo que podemos establecer el puente, ¿no? Dice Borges: el nombre de este libro, el libro de los seres imaginarios, justificaría la inclusión del príncipe Hamlet, del punto, de la línea, de la superficie, del hipercubo, de todas las palabras genéricas y tal vez de cada uno de nosotros y de la divinidad. Justamente mediante este punto, esta línea, esta superficie y este hipercubo, que podríamos recoger los 3 relatos de laberintos circulares en el libro de los seres imaginarios borgianos. Si en este pueden incluirse esas concepciones de la geometría euclidiana y no euclidiana, son perfectamente susceptibles de participar de la zoología fantástica, no solo el Uroboros, sino también la cinta de Moebius y el nido infinito de Escher que hemos comentado. Número 4, a modo de conclusión y de contrición, le puse aquí como una disculpa, ¿no? Me he concentrado en estas páginas en la relación de Luis Jorge Bone, Borges y Escher. Sin embargo, creo que he tocado solo de manera muy tangencial el tema de lo fantástico. Para eso me invitaron, ¿no? En mi descargo puedo decir lo siguiente. Es un hecho palpable que Borges nunca elaboró de manera definitiva una teorización sobre lo fantástico. Bueno, ya en la mañana el doctor Rafael Olea nos explicó un poco al respecto. En varias ocasiones, para referirse a lo fantástico, realizó listas de los temas que lo caracterizarían. Pero bueno, sabemos que hacer listas de temas de lo fantástico no es teorizar exactamente sobre lo fantástico, ¿no? Sin embargo, esos listados variaron a lo largo de los años y de acuerdo con el auditorio a quien se dirigía Borges. No obstante, desde la década de 1940 se refirió con frecuencia a las perplejidades metafísicas. También en la mañana las desarrolló un poquito el doctor Olea. Estas cobrarían forma en textos donde lo fundamental sería plantear una postulación de la filosofía o de la teología digna del asombro de los lectores. Y precisamente creo que es en este punto donde podríamos ubicar los laberintos circulares de Luis Jorge Bone en un territorio fantástico de filiación borgiana, en su presentación de estas 3 perplejidades geométrico-matemáticas y simbólicas dignas de figurar en cualquier antología de la literatura fantástica. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los 3 por tan interesantes pláticas. Antes de abrir el espacio para las preguntas y para el diálogo, me gustaría agradecerles y pues aprovechar que hay tiempo y entregarles sus constancias. Muchas gracias. No, creo que te entregué. No, sí. ¿Está bien? Sí. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. ¿No? Para Carla, Yeah. hablabas tú de que estas obras que analizas comparten un narrador que llamas extraño. Sí. Y quizá por ahí es lo que me pareció que debería explorarse o que se me fue un poquito. Me gustaría que nos dijeras en qué consiste la extrañeza de estos narradores y si esta extrañeza puede relacionarse con lo ominoso. Bueno, no hablé del narrador, de hecho hablé exclusivamente de los personajes y específicamente de la muñeca. O sea, más bien al momento de hablar de qué clase de cosas se agrupan en la noción de ominoso, di pues algunos lineamientos de lo que en investigaciones que no son esta, pues, o sea, un poquito más amplias, pues sí lo trabajo. El narrador extraño, pues bueno, en realidad es este tipo de narrador que pues la misma Luz Aurora identifica como el que delega las funciones, el que desestabiliza la función mediadora frente al relato, pues, o sea, es este tipo de narrador en el que francamente no podemos confiar porque no está brindando la información que pues un narrador al menos paradigmático sí tendría que hacer, ¿no? Entonces, yo en estos textos que estoy trabajando específicamente no lo desarrollo justamente porque me interesó más la muñeca, pero sí tengo un trabajo en donde hablo específicamente del narrador ominoso y es en Bolaño.
o sea, en 2666 específicamente. ¿Y cómo es ese narrador? ¿Cómo es? Es el narrador en donde le delega las funciones a los personajes, pero no de la misma manera en que lo haría un omnisciente, sino más bien, de pronto el narrador, vaya, o sea, me voy a salir de los textos, en Bolaño lo que hace es que de pronto le habla a una colectividad, cambia el acento, cambia de esa colectividad, como que de pronto hace preguntas directas al lector, ¿no? O sea, me viene una a la cabeza en donde hablaba, por ejemplo, el narrador de 2666 sobre un crítico alemán que se apellidaba Arno, y entonces decía Arno, un nombre alemán que termina en vocal, ¿no? Que era como una especie de comentario al lector, ¿no? O sea, que no tenía por qué añadírsele pues porque no estaba ni apelando a la doxa de los personajes o a la doxa de él mismo. Entonces, eso es más o menos lo que se podría explicar como un narrador extraño. Para Alejandra, el hecho de que el balcón sea un motivo, un objeto, pero todo un tema, todo un motivo en sí mismo, tan lleno de símbolos, si lo vemos espacialmente, si lo vemos desde muchas teorías del espacio del objeto, ¿cómo ayuda o estorba para su configuración fantástica? ¿Hay alguna relación entre esa carga simbólica que tiene y se le despoja de eso o eso colabora? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí. Yo creo que como todo lo que se configura en la narrativa fantástica, forma y fondo tienen esta relación que se agrupa para generar un hecho perturbador e insólito. Y el tema espacial, en este caso, como bien lo decís, con el balcón, que tiene un simbolismo enorme, reditúa mucho en esa formulación, porque yo lo pensaba un poco, y lo mencioné muy someramente en la ponencia, me daba la sensación de que es presentado como una especie de elemento desde la perspectiva Foucaultiana panóptico, ¿no? O sea, es esa parte de la casa que sobresale de la casa, que está en una especie de limbo entre lo íntimo de la casa, lo interno, y lo externo, ¿no? Y que permite a quien está allí, un poco en un sentido, no lo describo plenamente en la ponencia, pero en el cuento de Felisberto, el balcón además tiene vidrios de colores diferentes. Entonces, cuando la chica ve a través del vidrio, imagina las historias de los transeúntes según el color, y ese color le aporta una carga anímica a la historia y al personaje. Entonces yo creo que la estrategia y en el cuento de Tarios también es un poco así, se sientan madre e hijo toda la tarde en el balcón a contemplar lo que es la realidad y la vida, pero en un sentido de otredad, ¿no? Eso es lo que está allá, a lo que ellos están no forman parte, pero al mismo tiempo están en esa especie de limbo, ¿no? Y es como un limbo en el cuento de Tario, por toda esta carga fantasmal que tiene, una especie de limbo en la que, como hemos visto en otros relatos fantásticos, ¿no? Es peligroso que el espectro, que el fantasma atraviese, rompa el límite físico de donde está su esencia, su alma, ¿no? Y desde el momento en que el niño se escapa y la madre sale tras él y lo va a buscar al bosque y se pierde, una escena muy similar a lo que sucede, no sé si recuerdan ustedes como cinematográficamente en la película Los Otros, ¿no? Cuando ella quiere salir de la casa, quiere ir al pueblo a hablar con el padre, con el párroco, y de repente se va perdiendo y encuentra al marido que viene de la guerra, que también es otro fantasma, y se regresan, ¿no? Entonces hay un limbo. Ay, perdón. No la vieron, lo siento. Spoiler, para quien no. Están todos muertos. Entonces, es un poco, que yo creo que esa parte se la robó a Pedro Páramo, el director, sin duda. Lo cierto es que es eso, ¿no? Esta espacialidad que para mí genera la condición de limbo entre lo que es lo vedado, lo que es esa realidad que en el cuento de Felisberto no hay una explicación clara de por qué la hija no sale, no quiere salir. Sí. A propósito de eso, yo te quería preguntar si, forzando un poco la interpretación, no puede también tomarse como cuento de fantasmas el de Felisberto. No sé, es que no recuerdo si, por ejemplo, el viejo y la hija interactúan con alguien más que no sea el pianista. Interactúan con una enana que se llama Tamarinda.
que es la sirvienta dentro de la casa, exacto, sí, no, no es descabellado pensarlo, porque cuando salen y él se encuentra con el narrador, siempre toma una especie de brebaje negro, oscuro, ¿no? Eso lo describe el narrador, no toma lo que toma todo el mundo, ¿no? Pero, y el patio por el que tienen que atravesar está lleno de sombrillas. La casa es una casa muy particular, pero lo que lleva al extremo Felisberto con la caída del balcón es justamente cómo la propia fantasía o la elaboración fantasiosa de la hija, ¿no? Termina siendo la representación de la realidad, la realidad que todos tienen que llegar a aceptar, no sabemos por qué, pero todos la aceptan de una manera muy pasiva. Perdón por monopolizar. Qué malo. ¿Te acuerdas también que en el cuento de El árbol de María Luisa Bombal ocurre algo parecido? Es el árbol que la protege, ella está en la ventana con una especie de balcón. Ajá, sí. Talan el árbol y ve hay una exposición hacia afuera. No sé si te parece a ti que puede haber alguna relación ahí. Sí, totalmente, porque incluso en el cuento, en esa parte, menciona que el hecho de que ya llegaba el verano, ya se podían identificar los árboles, ¿no? Entonces había como otro sentido de materialidad del bosque, ¿no? Que también en Tario es presente. Pero en el de Bombay sí es no lo había recordado y tenés toda la razón. Y además, en Bombay, dije Bombay. Y sí, dije peor. La ventana también es otro espacio, ¿no? De limbo, podremos decir, ¿no? De límite entre lo físico y el mundo exterior, que es lo que amenaza, ¿no? a las figuras que están ahí, ¿no? En esa misma nota, ¿tú crees, bueno, no sé si veas como creo que yo vi, en los dos cuentos del balcón, justamente el balcón actuando como esa frontera que los separa como de la otra edad? Porque, por ejemplo, en el cuento bueno, cuando está la hija, bueno, cuando se derrumba el balcón, justamente se derrumba cuando empieza a interactuar, por así decirlo, con el mundo exterior, claro, con el pianista. Y en el otro, creo que hay una parte que dice Tario que los vecinos le preguntaban a la madre que qué es lo que hacían todo el tiempo en el balcón, y que ella nunca les contestaba porque en el momento en que les contestara iban a perder eso que tenían. Y entonces, no sé. Bueno, claro, que ese es un indicio clarísimo de la figura fantasmal, porque no les contesta porque son fantasmas, ¿no? Y eso remite a un recuerdo, evidentemente, pero que nos lo coloca para despistarnos muy bien el narrador, ¿no? Ah, bueno, sí había interacción, pero ellos preguntaban, pero ella no contestaba, ¿no? En realidad preguntaban quién vivía en esa casa que hace tanto tiempo estaba deshabitada, ¿no? Pero sí, yo creo que en ese sentido... lo curioso en el cuento de Tario es que el balcón no tiene el protagonismo que tiene en el cuento de Felisberto, evidentemente. Sí. Pero lo que es muy sintomático y que es indicial, como en toda la narrativa fantástica desde el título, es que él escoge titular el cuento, el balcón, no la casa, no el bosque, ¿no? O sea, lo que sea, pone el balcón. Porque en definitiva yo creo que le está dando esa relevancia de que es el espacio donde ellos pueden apreciar una realidad que ya no es la suya porque no forman parte de eso. Y al final, yo digo, por eso me parece que los dos cuentos cumplen funciones distintas, porque es un final muy desgarrador, ¿no? Porque es como la toma de conciencia de que ya perdieron esa noción, en definitiva, de darse cuenta que están muertos, ¿no? Y que son fantasmas y que eventualmente hay que abandonar ese espacio, ¿no? No sé si alguien tenga alguna... Yo también tengo dudas sobre el balcón. Adelante. No, la cuestión sexual, ¿no? Sí, claro. que en el de Felisberto está muy claro, pero creo que también está de alguna manera, aunque más sutil en el Tario, ¿no? Cuando la madre va al bosque, ¿no? Y hay una cosa ahí, lo que pasa es que el cuento de Tario tiene esta especie como de confusión, por ejemplo, con el niño, ¿no? O sea, la edad del niño es indeterminada. Sabemos que es un chico, pero un chico con características muy especiales.
el cuento empieza diciendo que el médico lo revisa y que la cabeza es enorme, ¿no? Y que va a seguir creciendo. Y no es una cuestión hiperbólica, es así, ¿no? Es un rasgo ya bastante peculiar de la narrativa de Tario. Y como bien decís, hay toda una escena donde se despliega mucha sensualidad cuando la madre va al bosque, se acuesta, se tira, siente las hojas, ¿no? Tiene como ese referente. Y en Felisberto yo creo que falta hacer, no sé, Carla, ahora que está trabajando Las Hortensias, que es de los cuentos más eróticos de Felisberto, donde él adelanta pues ya la fabricación de las muñecas inflables, casi prácticamente. Me parece que hay un erotismo muy fuerte, ¿no? Sí. Hay una parte del balcón en donde la chica dice, yo sé que está despierto, no se haga. Lo vi que estaba desnudito por la rendija, ¿no? Y hasta el uso del diminutivo es así como, bueno. Pero tiene esa referencia. Felisberto tiene muchas señas eróticas en su literatura, en muchos cuentos, ¿no? Sí, entre tus dedos helados, ¿no? Entre tus dedos helados. Bueno, ese es el Tario, ¿no? Sí, perdón, sí. El caballo perdido, ajá, sí. La mujer parecía a mí también. Sí, sí. Sí. ¿No? ¿Nadie tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces con eso damos por concluido este primer día del coloquio. Los esperamos mañana para el segundo día. La primera mesa comienza a las 10 de la mañana, va a ser aquí mismo y se titula Laberintos, sueños y ensoñaciones en la narrativa rioplatense. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y esperemos que vengan mañana.